electrón se va a ir muy para este lado y me va a formar iones. Por eso la unión se llama iónica, ¿sí? Dijimos que la electronegatividad es una propiedad periódica y hasta ahora hablamos de más electronegativo y menos electronegativo. Pero como dice en el resumen, hubo un señor que se llamó Linus Pauling, se escribe Pauling, que le puso números. Lo que hizo fue armar una escala de números que van de 0 a 4 y a cada elemento le otorgó una determinada cantidad, un determinado número que indica o representa esa tendencia, esa fuerza de atracción, esa electronegatividad. La electronegatividad es un dato que está en la tabla. Si ustedes la buscan, van a ver. Y ahí van a poder comprobar que acá tienen 3,16, 3,55 y acá están en 0 y pico, en la punta de abajo, ¿sí? Bien. Dijimos, primera característica de la unión iónica, que se da entre un no metal y un metal, ¿sí? Se llama iónica porque forma iones. ¿Y cuál es la otra característica que podemos comprobar para asegurarnos de que es una unión iónica? Analizar la electronegatividad de uno, la electronegatividad de otro, restarlas y ver cuánto me da la diferencia. ¿Por qué? Porque si la diferencia me da superior a 1.7, es decir, entre 1.7 y 4, voy a estar ante una unión de tipo iónico. Acá abajo les pongo el ejemplo del cloro y el sodio y vemos primero el símbolo, después el nombre, después el número Z, los datos que tenemos acá, ¿sí? La configuración electrónica. Por ahora es conveniente que hagamos las configuraciones una y otra vez. ¿Por qué? Porque así nos acostumbramos a verlo y después va a salir de memoria, ¿sí? Pero ahora las vamos a ir haciendo para practicar. Aunque sea el mismo elemento 200 veces. No importa. Es solo para irlo incorporando. Bien, electrones de valencia. Fíjense que no dije valencia, dije electrones de valencia. Es importante para que ustedes vean cuál va a ser el que va a ceder y cuál va a ser el que va a recibir, ¿sí? Porque ya dijimos, si uno tiene 7 y tiene que tratar de llegar a 8 y a uno tiene uno solo, más vale que este se va a ir más cerca del que tiene 7 porque lo va a traer con mucha más fuerza, ¿sí? Bien. Después, las electronegatividades, que el dato yo lo saqué de la tabla, ¿sí? Vean que el sodio tiene 0.93. La electronegatividad del sodio es 0.93. Y la del cloro es 3.16. ¿Observan la diferencia? En una escala de 0 a 4, este está casi cerca del 0, este está casi cerca del 4. ¿Sí? Bien, lo que hago es restar 3.16 menos 0.93 y la diferencia que me dé, tengo que verificar si me da arriba de 1,7. Además verifico que el sodio, que está en este extremo de la tabla, es un metal y el cloro está en el extremo superior derecho, es un no metal. Entonces, metal y no metal, gran diferencia de electronegatividades que me va a dar, acá me dio 2,23 dada la diferencia. Es superior a 1.7, por lo tanto es una unión de tipo iónico. Cuando voy a hacer estructuras de Lewis, las uniones iónicas no se representan exactamente igual. Voy a marcar que se formaron iones, ¿sí? Ahora les voy a mostrar acá, en el resumen todo esto lo tienen, ¿sí? Todo lo tienen, pero no importa, yo hago la explicación con el resumen para que ustedes lo relean después y puedan entender mejor lo que yo les quise explicar en el resumen, que por ahí a veces no queda muy claro. Siempre es bueno la clase, el pizarrón, no tiene reemplazo esto de comunicarse con ustedes y que yo pueda hablarles y decirles con ejemplos lo que quise poner en el resumen o lo que pueden leer en los libros. Bien. Yo el video lo grabo siempre de una, pero después me lo cortan. Y para subirlo también lo tengo que cortar. Así que por eso a veces tengo varias partes en el video, 3, 4 partes. Pero yo lo grabo todo de una. Bueno, entonces, cuando voy a representar estructuras de Lewis, lo que voy a hacer es, pongo el sodio entre paréntesis. Esto me está indicando que es un ion, porque lo que voy a hacer es ponerle la carga. Como es 1, no pongo más 1, pongo simplemente el signo más. Si fuera una 2, por ejemplo, le pongo más 2.
No le voy a hacer nada alrededor porque el sodio en el nivel que tenía ocupado no le quedó ningún electrón. Le queda ocupado el nivel 2. Y acá el cloro lo voy a representar así. Le hago una carga negativa y le acomodo 8 electrones. Tiene 7 en su capa de valencia, se trajo uno de sodio, le quedaron 8. Lo que represento es cómo quedaron con el enlace, ¿sí? Bien, de las uniones iónicas no vamos a decir que forman moléculas. Moléculas como el agua, por ejemplo, vamos a decir que forman solamente cuando son enlaces covalentes. Porque en realidad lo que se forman acá son iones, ¿sí? Las sustancias iónicas, como la sal de mesa, tienen características especiales. Por ejemplo, a temperatura ambiente son generalmente sólidas. La sal, por ejemplo, es sólida. ¿Por qué? Porque esta unión, como les dije, como hay mucha diferencia de electronegatividad, es muy fuerte. Entonces es muy difícil romper estos enlaces. En sí, la sal, si nosotros le hacemos correr corriente eléctrica, no la va a conducir. La sal en estado sólido sola. Si la diluyo y la pongo en solución acuosa, sí va a conducir. Porque los iones entre el agua va a haber, son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, después hay otras características que ustedes léanlas para ver los compuestos iónicos, qué características tienen principales, nada mucho más, que tienen altos puntos de ebullición y de fusión. Justamente, por eso se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, porque se requiere mucha temperatura, mucha fuerza para romper estos enlaces. Entonces, para que pasen del estado sólido al líquido al gaseoso, se requiere mucha energía. Entonces, a temperatura ambiente, generalmente son sólidos. Eso no quiere decir que no haya sustancias iónicas en otros estados. Generalmente, a temperatura ambiente, son sólidos. Bueno, hasta acá, enlace iónico. Vamos a borrar y vamos a empezar a ver qué es lo que pasa cuando se forma el otro tipo de unión que vamos a ver. Vamos a ver 3, pero el más importante es este. La unión covalente. Una unión covalente se da entre dos no metales. Entre dos no metales se sobreentiende que por estar próximos en la tabla, en el extremo superior derecho, van a tener similares electronegatividades. Es decir, la fuerza con la que atraen los electrones van a ser muy parecidas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los electrones no se van a ir para ninguno de los dos núcleos, sino que van a formar una nube compartida por los dos núcleos. ¿Sí? Por eso decimos que comparten electrones. Porque simplemente como no tienen mucha más fuerza el uno que el otro, los electrones van a compartirse, van a formar una nube que va a estar entre los dos núcleos. Ahora vamos a ver que dependiendo de cuánto sea la diferencia de electronegatividad entre uno y otro, por ahí la nube se va a correr un cachito más cerca de uno que de otro, pero siempre compartida. Cuando se den esos casos en que hay una diferencia que es bastante, si bien no es como la unión iónica, y se dé esa diferencia, vamos a decir que va a haber una unión covalente polar. ¿Por qué? Porque se va a formar una símil parte positiva, símil parte negativa, ¿sí? Porque la nube electrónica va a estar un poquito más cerca de uno de los electrones, de uno de los núcleos que del otro. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando se formen compuestos con oxígeno, porque el oxígeno es muy, muy, muy electronegativo, igual que el cloro. Espero que me sigan. Lo bueno del video es que ustedes pueden pararlo, o retrocederlo, volverlo, o si ven que no entienden, recuerden, me escriben un mensaje y yo armo una videollamada con aquellos que no les cierre el video, que no lo puedan hacer, y les explico las dudas, ¿sí? Porque eso lo podemos hacer con poquitos, inclusive se puede hacer una videollamada de WhatsApp. Pero teniendo el video y teniendo el resumen, la mayoría lo va a tener, ¿sí? Pero bueno, siempre sepan que si no les sale, no lo entendieron, no me expliqué bien, me escriben y lo vuelvo a explicar o los llamo y hacemos una videollamada entre todos los que no hayan entendido y resolvemos los ejercicios de nuevo, les explico de nuevo. Bien, para la unión covalente dijimos entonces, es entre dos no metales, es decir, dos que estén en el extremo de la tabla, acá.
los que están en esta punta. Cuando se unen entre ellos, por ejemplo, carbono y oxígeno, se da un enlace de tipo covalente. ¿Qué característica tiene? Que los electrones no van a estar cerca de ninguno de los dos núcleos, sino que van a formar una nube compartida entre los núcleos, ¿sí? Entonces vamos a decir que esos átomos comparten electrones, ¿sí? Porque al usar una misma nube electrónica, electrones que pueden ser uno de cada uno, en definitiva, ese último nivel, en ambos casos, con esos electrones compartidos, se completa, ¿sí? Bien. Unión covalente, vamos a ver el dióxido de carbono, que lo vimos cuando hicimos estructura de Lewis. Les vuelvo a poner el mismo ejemplo para que volvamos sobre lo mismo y machaquemos sobre lo mismo. Vamos a hacer el oxígeno. El oxígeno tiene Z8. Primero vamos a hacer el carbono. ¿Sí? El carbono, símbolo C, nombre carbono. Este es muy importante porque es el compuesto principal de los que estamos hechos los seres vivos, ¿sí? El carbono es el elemento principal de los compuestos orgánicos. Es de lo que estamos hechos los seres vivos, literalmente, ¿sí? Bien. Tiene un Z6. Oxígeno, símbolo O. Z igual a 8. ¿Qué quiere decir Z igual a 8? Z igual a 6. Que tiene 6 protones en el núcleo, 8 protones en el núcleo. Tiene 6 electrones en total, 8 electrones en total. ¿Cuántos de valencia? Para saber cuántos de valencia tenemos que ir a la configuración electrónica. Vamos a hacer las configuraciones electrónicas. Carbono, nivel 1, subnivel S, 2. Nivel 2, subnivel S, 2. ¿Cuántos electrones me falta acomodar? 2. Subnivel 2, nivel 2, subnivel P2. El último nivel que tiene ocupado es el 2, por lo tanto debe estar en el periodo 2, este elemento. ¿Sí? Volvemos a practicar la tabla. Si tiene el último nivel ocupado 2, está en el periodo 2. ¿Cuántos electrones de valencia? 4. ¿En qué grupo estará? 4, porque tiene 4 electrones en su último nivel. Vamos al oxígeno. 1S2. 2S2. 2P2. 4, me falta ubicar 4. 2P4. Último nivel ocupado, el 2. El oxígeno está en el periodo 2. ¿Cuántos electrones de valencia en el último nivel? 6. Electronegatividad del oxígeno, 3,34. Electronegatividad del carbono, 2,55. Ven que ya no es tan grande la diferencia, porque son dos no metales. Pero sigue siendo. Hay una diferencia. Entonces, vamos a hacer la estructura de Lewis. ¿Sí? Vamos a hacerla con colorcito. Bien. Dijimos que ubicábamos el menos electronegativo en el medio. El dióxido de carbono es CO2. Es decir, dos átomos de carbono, de oxígeno y uno de carbono me van a formar esta molécula de dióxido de carbono. Dióxido porque tiene dos oxígenos. Vayan aprendiendo nomenclatura. ¿Sí? Bien. Lo ubicamos en el medio al carbono porque es el menos electronegativo y le ubicamos un oxígeno de cada lado. ¿Se acuerdan que lo primero que hacíamos era poner uno de cada uno? Voy a usar colorcitos. No. Vamos a poner cruces para el carbono y puntos para el oxígeno. Lo primero que hacemos es ponerle por defecto un par compartido, porque sabemos que el enlace existe, así que por lo menos un par comparten. También sabemos que a veces ponen un electrón cada uno, y como vimos cuando hicimos las estructuras de Lewis, hay veces que un solo átomo le presta los electrones al otro. ¿Sí? Le presta
arman una nube en común, ¿sí? Pero los electrones los pone, o son los electrones de uno que les presta al otro. Es como si yo tuviera, digo, no tengo los suficientes lápices. Juntamos las cartucheras y usamos los dos. O a veces yo le digo, no, está bien, usa los dos de la mía. Usemos los dos de mi cartuchera, ¿sí? Esa es la diferencia entre cuando comparten un electrón de cada uno o cuando uno pone los electrones que se comparten. Ahora los vamos a ver porque son tipos de uniones covalentes diferentes, ¿sí? Bien, dijimos que comparten un par. Ahora lo que voy a hacer es, los electrones de valencia de cada uno se los voy a llenar. El oxígeno tiene 6, acá hay uno compartido, le voy a ubicar los otros. Siempre de a pares, ¿sí? Porque los electrones están de a pares. 2, 4, 5 el compartido, 6 el que va acá. En este hago lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 uno sueltito acá y 6 el compartido. ¿Qué hice? Le puse a cada átomo los los electrones de valencia. El carbono, una cruz, dos cruces, 3, 4. Tiene 4 electrones de valencia, ¿sí? Así que lo que yo hice fue ponerle los electrones, completarle. Primero puse los enlaces, un electrón de cada uno. Y después le completé a cada uno con los electrones de valencia que sé que tienen, ¿sí? Ahora vamos a corroborar la regla del octeto. Estos son los mismos pasos que seguimos para hacer todas las estructuras de Lewis en el trabajo práctico anterior, ¿sí? Vamos a corroborar las reglas del octeto, a ver si todos me cumplen la regla del octeto. Este oxígeno, ¿con cuántos electrones me quedó? 2, 4, 6, 7. Le falta 1. ¿Cómo puedo arreglar esa situación? Y le voy a pedir que en lugar de compartir un par, comparta 2. Si el electrón lo puse compartido, este que está solito acá ya no está, lo puse compartido, así que lo muevo. Y acá el carbono también compartió, le borro este solito que está ahora. ¿Entienden? Cuando yo pongo un electrón compartido, lo borro de donde estaba solo, porque si no me van a quedar un montón de electrones de más. Y a este le va a pasar lo mismo, a este oxígeno. Le voy a tener que hacer compartir otro par para que me junte los 8. A ver, veamos. 2, 4, 6, 8. Quedó con 8. Acá el carbono compartió otro, este se lo borramos. El oxígeno, 2, 4, 6, 8. Quedó con 8. Y el carbono central, 2, 4, 6, 8. Me quedó formado el enlace. La representación de la estructura de Lewis es correcta, ¿sí? Bien. Vamos a corroborar. Diferencia de electronegatividades. 3,34 menos 2,55 me da 0,79. Cuando la diferencia de electronegatividades es inferior a 1,7, la unión es covalente, ¿sí? Si es superior a 1,7, de 1,7 a 4 es una unión iónica. Si es de 0 a 1,7 es una unión covalente. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de uniones covalentes, pero esta es covalente. Esta se da entre dos no metales, primera condición. Diferencia de electronegatividad inferior a 1,7, en la condición la cumple. Bien. Y ya verificamos con las estructuras de Lewis que todos los átomos de los enlaces me cumplen la regla del octeto. Vamos a ver, la clasificación. Las uniones covalentes se pueden clasificar de acuerdo a distintos criterios, ¿sí? Primero lo que voy a ver es, de acuerdo a cómo interactúan los electrones. En este caso, cada par la pone un átomo, es decir, un electrón de cada átomo, ¿sí? Cuando se dan pares compartidos donde cada átomo participante del enlace aporta un electrón, digo que la unión covalente es común. No sé si se acuerdan que vimos SO4H2, el ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dijimos, el menos electronegativo es el azufre. Le ubico 4 oxígenos alrededor. Y los hidrógenos dijimos que siempre van en los extremos. El hidrógeno, ¿se acuerdan cuando hicimos el TP anterior? Dijimos, el hidrógeno nunca va en el medio, siempre va en los extremos. ¿Qué hago?
El azufre está en el mismo grupo que el oxígeno, así que tiene 6 electrones de valencia, ¿sí? Bien, lo que hago es compartir un enlace. Esto lo hice en el TP anterior, pero lo hago de nuevo para practicar ustedes, chicos, ¿sí? Para que practiquen ustedes. O sea, me vean hacerlo y lo van memorizando. El oxígeno y el hidrógeno le pongo un electrón compartido. El hidrógeno tiene un electrón solo, así que ya el hidrógeno me cumplió la regla del dueto octeto. El hidrógeno por este enlace ya no me tengo que preocupar, ya está bien, ya cumple la regla. El oxígeno está compartiendo 2, entonces le pongo 3, 4, 5, 6 y le completé los de valencia del oxígeno. Acá hago lo mismo, comparte 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, este comparte uno solo, 1, 2, 3, 4, 5 y el que comparte 6. Y el de arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Uno solito acá. Bien. Ahora vamos a ver los electrones de valencia del azufre. 1, 2, 3, 4. El azufre tiene 6 electrones de valencia. ¿Cómo podría yo hacer para ubicar los 6 electrones de valencia que tiene el azufre? Y es muy simple. En este caso, acá, este electrón que compartía el hidrógeno, el oxígeno, se lo va a quedar el oxígeno. Y el azufre le va a decir, no, deja, yo te doy los míos, porque a mí me sobran y a vos te faltan. ¿Sí? Te doy de los míos porque yo estoy completo, te los comparto. Entonces el oxígeno se queda con sus 6 electrones de valencia y el par que comparten los aporta el azufre. ¿Sí? Y acá abajo va a pasar lo mismo. Ahora vamos a ver la regla del octeto de todos los átomos. Este cumple la regla del dueto. Este oxígeno 2, 4, 6, 8. Este 2, 4, 6, 8. El oxígeno de arriba 2, 4, 6, 8. El de abajo 2, 4, 6, 8. Y el azufre 2, 4, 6, 8. Los electrones de valencia de cada uno 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6, las crucecitas 2, 4, 6. Cada uno tiene sus electrones de valencia, ni más ni menos que los que tiene. Todos cumplieron con la regla del octeto. Ahora fíjense esto. Este par electrónico que comparte acá tiene un electrón de cada uno. Es una unión covalente común. Pero este